por los brazos y las piernas. Me había metido en el saco de tela impermeabilizado y arrojado en la espuma de afeitar y las cuchillas que tenía en el estante de tierra, su libro deshonestos y por último el cuchillo sangriento. Esos objetos daban vueltas con mis rodillas y con los dedos de mis manos y mis pies, pero él se acordó de sacarlos del saco esa noche antes de que mi sangre se volviera demasiado pegajosa. Al menos rescató los sonetos y el cuchillo. En mis veladas musicales había toda clase de perros y algunos, los que más me gustaban, levantaban la cabeza cuando olfateaban algo interesante en el aire. ¿Cómo podían ocurrir? ¿Cómo podía ocurrir? Sabían exactamente qué era. Sus cerebros entonaban un bistec crudo, lo lo rastreaban hasta dar con la fuente y frente a la fuente del olor. En sí, la verdadera historia decía que hacer así era como funcionaba. No renunciaban y a su deseo de averiguar lo que se trataba solo porque el olor no era desagradable o su fuente peligrosa. Lo buscaban por todas partes, lo mismo que yo. El señor Harvey llevó el saco anaranjado con mis restos a una profunda grieta que había a 12 kilómetros de nuestro vecindario, una zona que hasta hacía poco estaba desierta salvo por las vías del tren y el taller de reparación de motos cercanos. Sentado al volante puso una emisora de radio que durante el mes de diciembre encadenaba villancicos navideños. Silbó dentro de su enorme furgoneta y congratuló tarta de manzana, hamburguesa con queso, helado y café. Se sentía saciado, cada vez era mejor, sin utilizar nunca un viejo patrón que lo aburriera, sino convirtiendo cada asesinato en una sorpresa para él, un regalo. Dentro de la furgoneta el aire era frío y como quebradizo. Yo veía el vaho cuando él exhalaba y y me entraron ganas de palpar mis pétreos pulmones. Condujo por la estrecha carretera que discurría entre dos polígonos industriales nuevos. La furgoneta coleó al pasar por un bache particularmente hondo y la caja dentro de la cual estaba el saco de mi cuerpo se golpeó contra el neumático de repuesto, resquebrajándose el plástico. Maldita sea, dijo el señor Harvey, pero se puso de nuevo a silbar sin detenerse. Recuerdo haber recorrido un día esa carretera con mi padre al volante y Buckley acurrucado contra mí. Solo había un cinturón de seguridad para los dos, una salida ilegal. Mi padre nos había preguntado si queríamos ver desaparecer una nevera. La tierra se la tragara, dijo, poniéndose el gorro y los guantes de Córdoba oscuro que yo codiciaba. Yo sabía que llevar guantes significaba que eras adulto, mientras que los niños significaban que no lo eran. Para para las Navidades de 1973, mi madre me había comprado unos guantes. Lindsay acabó con ellos, pero ella sabía que eran míos. Los dejó en el borde del campo de trigo un día al volver del colegio. Siempre
me quitaba cosas. ¿La tierra tiene boca?, preguntó Buckley. Una gran boca redonda sin labios, respondió mi padre. Pero Jack, me dijo mi madre, ¿sabes que le ha pillado fuera gruñéndoles a las lagartijas? Voy, dije, mi padre me había explicado que había minas- una mina subterránea abandonada y que se había derrumbado, creando un pozo profundo. Me daba igual, tenía tantas ganas de ver cómo la tierra se tragaba algo como cualquier niño. De modo que cuando vi que el señor Harvey me llevó a la cima, no pude menos de pensar en lo listo que era. Había metido el saco en una caja metálica, colocándome en el centro de todo ese peso. Era tarde cuando llegó y dejó la caja dentro de su Wagoner, mientras se acercaba a la casa de los Flanagan, que vivían en la propiedad donde estaba la cima. Los Flanagan se ganaba la envidia cobrando a la gente para tirar en ella sus electrodomésticos. El señor Harvey llamó a la puerta de la pequeña casa blanca a una mujer. Acudió a abrir. El olor acordeó con Romero que salió de la parte trasera de la casa, llenó mi cielo y las fosas nasales del señor Harvey. Vi a un hombre de la cocina. Buenas tardes, señor, dijo la señora Flanagan. ¿Trae algo? Lo he dejado en la furgoneta, respondió el señor Harvey. También un billete de $20 preparado. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Un cadáver, bromeó ella. Era lo último que tenía en la mente. Vivía en una casa bien coldeada, aunque pequeña, y tenía un marido que siempre estaba en casa arreglando cosas y era amable con ella porque nunca había tenido que trabajar, y un hijo que todavía era lo bastante pequeño para creer que su madre lo era todo en el mundo. El señor Harvey sonrió, pero al ver la sonrisa en sus labios no desvié la mirada. La vieja caja fuerte de mi padre, que por fin me decidió traer, dijo, llevó años queriendo hacerlo. Nadie se acuerda de la combinación. Hay algo dentro. Hay aire viciado. Adelante entonces, le echó una mano. Se lo agradecería, dijo él. Los Flanagan no sospecharon ni por un momento que la niña sobre la que iba a leer en los próximos años en los periódicos, desaparecida, posible muerte violenta, perro del vecino encuentra un codo, de 14 años, niña de 14 años presuntamente asesinada en el campo de trigo, Southfield. Advertencia a los demás jóvenes: el ayuntamiento recalifica los terrenos colindantes con el instituto. Lindsay Salmon, hermana de la niña fallecida, pronuncia un discurso de despedida. Estaba en la caja metálica con olor gris que un hombre solitario había traído una noche y pagado $20 para tirarla. Al regresar a la furgoneta, el señor Harvey metió las manos en los bolsillos. En uno de ellos estaba mi pulsera de colgantes plateada. No recordaba habérmela quitado de la muñeca. No recordaba haberla guardado en el bolsillo.
de sus pantalones limpios. La carnosa yema de su dedo índice palpó el metal dorado y listo de la piedra de Pensilvania. La parte posterior de la zapatilla de ballet, el agujerito del diminuto dedal y los radios de las ruedas de la bicicleta que gritaban a la perfección al bajar por la carretera 202. Se detuvo junto al arcén que comió de un sándwich de embutido de hígado que se había preparado un poco antes ese día y condujo hasta un polígono industrial que estaba construyendo al sur de Donington. No había nadie en la obra. En aquella época no había vigilancia en los barrios residencial. Aparcó el coche cerca de una letrina portátil. Tenía una excusa preparada en el caso poco probable de que necesitara una. Era en ese periodo inmediate anterior a mi asesinato en el que yo pensaba en el señor Harvey y cómo vagó por las lodosas excavaciones y se perdió entre los bulldozers durmientes cuyas monstruosas moles resultaban terroríficas en la oscuridad. El cielo de la tierra estaba azul oscuro esa noche y en esa zona abierta el señor Harvey alcanzaba a ver kilómetros a lo lejos y yo preferí quedarme con él, contemplar con él los kilómetros que tenía antes quería donde él fuera. Había dejado de nevar y soplaba el viento. Se adentró en lo que su instinto de albañil lo dejó, que no tardaría en ser un ataque artificial, y se quedó allí parado, palpando los colgantes por última vez. Le gustaba la piedra de Pensilvania, el que mi padre había grabado mis iniciales, mi colgante favorito. Era pequeña bicicleta, de modo que la arrancó y la guardó en el bolsillo. Arrojó la pulsera con el resto de los colgantes al estanque artificial que no iban a tardar en construir. 2 días después de Navidad, vi al señor Harvey leer un libro sobre los pueblos Dogon y Bambara de Mali. Observé cómo se le encendía una bombilla mientras leía sobre la tela y recuerdas que utilizaba para construir refugios. Decidió que quería volver a construir algo, experimentar como había hecho con la madriguera, y se decidió por una tienda ceremonial como la que describía su libro. Reuniría los sencillos materiales y la montaría en unas pocas horas en el patio trasero. Después de haber hecho añicos todas sus botellas, mi padre lo encontró allí afuera. Hacía frío. El señor Harvey solo ya llamaba una camisa fina de algodón. Había cumplido los 36 ese año y probaba las lentillas duras. Estas hacían que sus ojos estuvieran perpetuamente inyectados en sangre y mucha gente, entre ellos mi padre, creía que había dado a la bebida.
¿Qué es eso?, preguntó mi padre. A pesar a las enfermedades cardíacas que había padecido los hombres, Salmón, mi padre, era robusto, era más corpulento que el señor Harvey, de modo que cuando rodeó la parte delantera de la casa de tejas verdes y entró al patio, veía campechano y capaz iba como flotando al patio trasero y lo vio levantar lo que parecía postes de una portería de fútbol. Lo veía campechano y capaz de iba como flotando después de haberme visto en los cristales rotos. Lo vi cruzar con el césped con tranquilidad como los chicos cuando van al instituto. Se detuvo cuando le faltaba poco para tocar con la mano el seto del saco del señor Harvey. ¿Qué es eso?, volvió a preguntar el señor Harvey. Se detuvo el tiempo justo para mirarlo y volvió de nuevo con lo que ocupaba. Una tienda. ¿Y eso por qué es? Señor Salmón, dijo, siento mucho lo que ocurrió. Y riéndose, mi padre respondió con la palabra de rigor. Gracias. Era una roca encaramada en su garganta. Siguió un momento de silencio y entonces el señor Harvey, al darse cuenta de que mi padre no tenía intención de marcharse, le preguntó si quería ayudarle. Así fue como desde el cielo vi a mi padre construir la tienda con el hombre que me había matado. Mi padre no aprendió gran cosa, aprendió a atar piezas arqueadas a postes dentados y a colocar entre esas piezas varias más flexibles para formar semiarcos. En el otro sentido, aprendió a juntar los extremos de esas varas, a atarlas a los travesaños. Se enter- se enteró de que lo hacía porque el señor Harvey había estado leyendo sobre la tribu y Mesereg. Había querido producir exactamente una de sus tiendas. Se quedó allí de pie, reafirmando lo que, en la opinión del vecindario, de que era un hombre raro. De momento eso fue todo. Pero cuando es, cuando estuvo acabada la estructura, un trabajo de una hora, el señor Harvey dentro de su casa sin dar ninguna explicación. Mi padre puso que era un descanso. El señor Harvey había entrado para hacerse un café o preparar una tetera. Se equivocó. El señor Harvey había entrado a la casa y subido a la escalera para comprobar si el cuchillo de trinchar que había dejado en la mesilla de anoche de su cuarto seguía allí. En ella también tenía un bloc donde a menudo en mitad de la noche dibujaba los diseños que veía en sueños. Miró dentro de una bolsa de papel arrugado en la tienda de comestibles. Mi sangre se había engrecido a lo largo del filo. Recordar lo que había hecho en la madriguera lo hizo rememorar lo que había leído sobre la tribu, en particular en el sur de Ay, ay como cuando ay como cuando construían una tienda para una pareja recién casada. Las mujeres de la tribu hacían la tela de la
cubría lo más bonito posible. Fuera había empezado a nevar, era la primera vez que nevaba desde mi muerte y a mi padre no se le pasó por alto. Puedo oírte, cariño, me dijo, aunque ya no hablara. ¿Qué pasa? Me encontré mucho en el geranio muerto que tenía en su línea de visión. Pensé en que si lograba que floreciera, él tendría su respuesta. En mi cielo floreció, en mi cielo los pétalos de geranio se arremolinaron hasta mi cintura, en la tierra no pasó nada. Pero a través de la nieve advertí lo siguiente: mi padre miraba la casa verde con otros ojos, había empezado a hacer preguntas. Dentro el señor Harvey se había puesto una gruesa camisa de franela, pero en lo primero que se fijó mi padre fue en lo que llevaba en los brazos, un montón de lo que parecía sábanas de algodón blancas. ¿Para qué son?, preguntó mi padre. De pronto no podía dejar de ver mi cara. Esta impermeabili- Están impermeabilizadas, respondió el señor Harvey, al pasarles unas cuantas a mi padre. Le rozó los dedos con el dorso de su mano. Sintió una especie de electroshock. ¿Usted sabe algo?, dijo mi padre. Él, 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 él le sostuvo a mí la mirada, pero no hablaron. Trabajaron juntos mientras nevaba muy poco, y al moverse mi padre experimentó una oleada de adrenalina. Reflexionó sobre lo que sabía. Había había preguntado a ese hombre dónde estaba el día que yo desaparecí. Había visto a alguien a ese hombre. Había visto a alguien a ese hombre en el campo de trigo. Sabía que había interrogado a sus vecinos de manera metódica. La policía había ido a la puerta en puerta. Mi padre y el señor Harvey extendieron la sábana sobre el arco abovedado y la sujetaron a lo largo del cuadrado formando por los travesaños que unían los postes en forma de una horquilla. Luego colocaron el resto de las sábanas de esos travesaños de modo que los extremos rozaran el suelo. Cuando hubieron terminado, la nieve se había asentado poco a poco en los arcos cubiertos de colo por los agujeros en la camisa de mi padre, y formó un montoncito en la parte superior de su cinturón. Suspiré, me di cuenta de que nunca más saldría corriendo de Holiday a jugar con la nieve, ni empujaría a Lindsay en un trineo, nunca enseñaría a mi hermano pequeño a hacer bolas compactadas de nieve, aun sabiendo que era un error. Estaba sola en un mar de pétalos brillantes en la tierra. Los copos de nieve caían con delicadeza e inocencia como una cortina. Dentro de la tienda del señor Harvey pensó en la novia virgen que un miembro de los Invesurgen traería a los lomos de un camello. Cuando mi padre se lo acercó, el señor Harvey levantó la mano con la palma hacia él. Ya es suficiente, dijo. ¿Por qué no se va a casa? Había llegado el momento de que mi padre dijera algo, pero lo único que se le ocurrió fue
Susie susurró, y la segunda sílaba salió disparada como una serpiente. Acabamos de construir una tienda juntos, dijo el señor Harvey. Los vecinos no han visto, ahora somos amigos. ¿Usted sabe algo?, respondió mi padre. Váyase a casa, no puedo ayudarle. El señor Harvey no sonrió ni dio un paso hacia adelante. Se retiró en la tienda nupcial y dejó caer la última sábana de algodón blanco con sus iniciales. Una parte de mí, una parte de mí, una parte de mí descansaba una rápida venganza. Quería que mi padre se convirtiera en el hombre que nunca había sido, un hombre violento cuando se enfurecía. Eso era lo que veía en las películas, lo que pasa en los libros. Un hombre corriente coge una pistola o un cuchillo y acecha al asesino que ha matado a su familia. Se tomaba la justicia por su mano como un Charles Bronson y, y todos aplauden. Como era en realidad, todos los días se levantaba y antes de despertarse era el de siempre. Pero en cuanto su conciencia se despertaba, era como si filtrara un veneno. Al principio ni siquiera podía levantarse de la cama, se quedaba allí tumbado bajo un gran peso, pero luego solo podía salvarlo en el movimiento y se movía sin parar. Sin embargo, ningún movimiento bastaba para acallar su sentimiento de culpabilidad. La mano de Dios que lo aplastaba, diciendo: no estabas allí cuando tu hija te necesitaba. Cuando mi padre fue a casa del señor Harvey, dejó a mi madre sentada en el vestíbulo junto a la estatua de San Francisco que había comprado. Ya no estaba allí cuando volvió. Lo llamó, pronunció a través su nombre, lo pronunció como si no quisiera que apareciera. Luego subió la escalera hasta su guarida para anotar en una pequeña libreta el espiral: borrachín, emborráchale, tal vez sea un charlatán. A continuación escribió: creo que Susie me observa. Yo estaba eufórica en el cielo. Abracé a Ollie. Abrázame, Franny. A Franny. Mi padre lo sabía, pensé luego en Lindsay. Cerró de golpe la puerta de la calle, haciendo más ruido de lo habitual, y mi padre se alegró del ruido. Se asustaba ir más lejos de sus notas. Escribir las palabras. El portazo le recordó la tarde tan extraña que había pasado y lo trajo de vuelta al presente, a la actividad donde necesitaba estar para no ahogarse, y yo lo comprendí. No digo que no me molestara, que no me recordara las veces que sentada a la mesa del comedor había tenido que oír a Lindsay contar a mis padres lo bien que me había salido el test, y como el profesor de historia iba a recomendarla para la lista de condecorados del distrito. Pero Lindsay vivía y los vivimos también merecían atención. Subió, piénsalo, fuerte la escalera, y sus ecos golpearon la madera de pino
e hicieron estremecer la casa. Es posible que yo tuviera celos del caso que le hacía a mi padre, pero respetaba cómo llevaba la situación de todos los miembros de mi familia. Lindsay era la única que tenía que lidiar con lo de Holly, llamada síndrome del muerto. A Dante, cuando otras personas ven a la persona muerta y no te ven a ti, cuando la gente miraba a Lindsay, hasta mis padres me veían a mí, ni siquiera ella, y Noemi evitaba los espejos y ahora se duchaba en la oscuridad. Dejaba la luz de la ducha apagada y se acercaba a tiendas de tollero a oscuras. Se sentía a salvo mientras las baldosas que la rodeaban seguía elevándose el húmedo vaho de la ducha. Tampoco ni la casa estaba silenciosa como se oía murmullosa abajo. Sabía que nadie te molestaría. Era entonces cuando pensaba en mí, y lo hacía de dos maneras: o pensaba en Susie, o solo esa palabra, y se escuchaba llorar, dejando que las lágrimas rodearan de sus mejillas las húmedas, sabiendo que nadie la veía. Nadie confiscaría esa peligrosa sustancia como dolor. O bien me imaginaba corriendo una imagen escapándose, se imaginaba a sí misma atrapada y forcejeando hasta farses. Contenía la incesante pregunta: ¿dónde estaba Susie ahora? Mi padre, hoy Lindsay, entrar en su cuerpo. Bang. La puerta se cerró con un portazo. Pum. Los libros cayeron al suelo. Crack. Ella se arrojó sobre la cama, se quiso los zuecos, bum bum, y los dejó caer al suelo. Unos minutos después, él estaba al otro lado de la puerta. Lindsay, dijo, llamando con los nudillos. No hubo respuesta. Lindsay, ¿puedo entrar? Vete. Llegó la resuelta respuesta. Vamos, cariño, suplicó él. Vete. Lindsay, dijo mi padre, tomando aire. ¿Por qué no me dejas entrar? Apoyo la frente contra la puerta del dormitorio. Del dormitorio. Del dormitorio. La madera estaba fría y tacto con su segundo olvido. Las palpitaciones a sus sienes, la sospechosa que tenía ahora, y que se sabe, ah, no se sabe, no se sabe. Mm, Tenía segundo olvido de palpitaciones, y sus sienes las sospechaba que tenía ahora, y que no cesaba a repetirse. Harvey. En calcetines, Lindsay se acercó a la puerta sin hacer ruido. La abrió mientras su padre retrocedía y ponía en cara que esperaba que dijera: no huyas. ¿Qué dijo ella? Tenía una expresión tensa, con aire retador. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo estás, dijo él.
pensó que las cortinas que había caído entre el señor Harvey es este, como este había escapado en una captura segura de una bonita acusación. Su familia salía a la calle y pensaba por delante de la casa de dejas de tejas verdes del señor Harvey para ir al colegio para que volviera a llegar la sangre del corazón. Necesitaba a su hija. Quiero estar sola, dijo Lindsay. No, no está claro. Estoy aquí. Si no me necesitas, dijo él. Papá, dijo mi hermana, haciendo una concesión por él. Prefiero enfrentarlo yo sola.